En el año 1895 los hermanos Lumière proyectaron los primeros 47 segundos de la historia del cine. Justo entonces nacía el séptimo arte. En esas imágenes se podía ver a unos obreros que salían de una fábrica, cine documental en estado puro, y de eso saben muy bien los dos invitados que tenemos en plató esta noche. Buenas noches, Roberto Lozano, Arturo Dueñas, dos reconocidos cineastas de la comunidad que nos vienen a presentar un proyecto que se llama Sorland y que se va a emitir los jueves aquí, justo después de Cuestión de Prioridades. Roberto, la idea de Sorland nació justamente hace 10 años. Buenas noches, pues sí, justo hace 10 años aproximadamente, fruto, digamos, de un trabajo por necesidad y también porque queríamos poner en valor a los cineastas compañeros de profesión y amigos, porque todos son amigos. Esa es la suerte que he tenido, ¿no?, de contar con amigos en este programa. Y 10 años después vamos a ver realidad un programa que ha sido, bueno, pues toda una aventura ponerlo en marcha, ¿no? Y en esta casa, en la 7, que considero mi casa, porque yo también trabajé aquí con vosotros, pues voy a tener la oportunidad de compartir trabajos, creaciones, porque les proponemos cosas que luego hablaremos de ello si queréis. Explícanos un poco más, ¿qué se va a encontrar el espectador en Sorland? Bueno, primero se va a encontrar con mucho talento de la comunidad, muchos cineastas que no solo hacen cortometrajes. Lo que pasa es que en este caso hablamos del mundo del cortometraje, puesto que creo que el corto va a tener una relevancia extraordinaria en los próximos años. Lo vamos a ver en las plataformas como Netflix, Amazon y tal, porque la gente, sobre todo el público joven, va a demandar precisamente productos de corta duración, y el cortometraje va a ser una herramienta para muchos cineastas, ya no solo los consagrados, sino los que empiezan, y un género que se va a explotar muchísimo más de lo que estamos viendo ahora. Arturo, tú fuiste uno de los directores invitados en este programa. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Bueno, pues fue una experiencia fantástica, claro, porque como dice Roberto, buenas noches, estar rodando o siendo entrevistado, pero por amigos, ¿no?, y en un ambiente pues muy distendido y muy de colegas de trabajo, pues una experiencia estupenda, ¿no? Y luego que pongan en valor tu trabajo, ¿no?, el de todos los compañeros, y poder comentar y al público cuando vean, pues, ¿no?, porque bueno, ya lo explicará Roberto, pero es ver un cortometraje, luego comentar, hablar sobre él, ¿no?, que muchas veces no tienes esa oportunidad, ¿no?, y poderlo hacer y con una gran difusión, ¿no?, pues me parece una gran idea, realmente, la que tuvo Roberto, ¿eh? Hay una sección dentro del programa, vamos a destripar un poco el programa, que se llama Focus. A los directores invitados nos ponen una serie de imágenes, unas localizaciones que son todas de Castilla y León, y tenéis que crear una historia. Sí, sí, sí. ¿Qué tal fue ese momento? Porque así a pecho descubierto, enfrentarte al lienzo, ¿cómo fue? Sí, sí, pues fue muy, ¿cómo decir? Fue como un reto, realmente, ¿no? Porque de repente Roberto me dice, mira, es este pueblo, estas circunstancias, este paisaje, invéntate una historia. Y de repente empezabas a pensar, bueno, pues unos personajes que ya ni recuerdo, tengo ganas de verlo porque ya no recuerdo lo que en el momento me inventé, pero me surgió, sí, una historia, ¿no? Cada uno, yo creo que pusimos ahí en diferentes pueblos, ¿no? Y ya no recuerdo bien qué pasaba en el personaje, si era algo trágico y algo... Pero en un momento, de repente surgió una historia y dices, bueno, pues aquí hay una película o un cortometraje, ¿no? ¿Verdad? Roberto, tú también te expusiste a las cámaras de Sorland. Ese momento, el de Focus, ¿es Castilla y León una buena tierra como escenario cinematográfico? Es una tierra maravillosa. Es una tierra maravillosa, no solo por el escenario, o sea, no solo por el marco natural, histórico que tenemos en esta comunidad, sino además también porque tenemos hechos singulares, personajes con historias muy particulares, que lo vamos a ver en Sorland, ¿no? Cada uno les ponemos un reto, no solo de una localización, sino de algún personaje singular que tuviese una historia particular, ¿no? Y vamos a ver la creatividad desbordante. Bueno, en el caso de Arturo, yo recuerdo que es que en ese espacio creó 3 historias. O sea, dio los 3 argumentos para... Y además lo curioso es que lo hizo en el momento. O sea, no había un previo, ¿no? O sea, en el momento que Valentín Arranz, el conductor del programa, el presentador, le propuso la historia, él, con su habitual creatividad, nos dio 3 posibles argumentos ahí maravillosos. ¿Tú recuerdas las imágenes que te pusieron a ti?
Sí. La localización, ¿cuál Sí. fue y qué historia creaste, así rápidamente? Bueno, era Velilla del Río Carrión, que es una localidad que a mí particularmente o sea, le tengo mucho cariño a la montaña palentina, porque yo de pequeñito iba a la colonia de la Sierra del Brezo a pasar los veranos allí, y entonces me he criado en las montañas, ¿no? en esa zona de la montaña palentina. Y va en torno a la desaparición de la central térmica de allí, ¿no? Pero no voy a contar más, porque si no... No podemos desvelar todo. Los espectadores tienen que verlo mañana. Mañana. Tienen que ver mañana. Bueno, Arturo, estuviste el año pasado nominado a los premios Goya por el mejor cortometraje con Dakhla, Cine y Olvido. Es una historia de 15 minutos que narra la vida en uno de los campamentos de refugiados saharauis, que cambia su rutina con la llegada del Festival de Cine, el FISAHARA. ¿El director del cine tiene que pasar siempre por el corto? No necesariamente, ¿no? Es más, yo casi puedo decir que mi primera película Aficionados la hice antes de rodar ningún corto. O rodé algún... Yo creo que no había rodado prácticamente ningún corto. Un corto, sí, uno de 3 minutos, una cosa así, una práctica de la Escuela de Cine de Nueva York. Y yo creo que no había rodado más. Realmente el cortometraje que veremos mañana, Dakhla, todos los demás, los he rodado después de haber hecho Aficionados e incluso Corsarios, ¿no? O sea, que he hecho casi antes primero largos que cortometrajes, ¿no? Por eso yo no lo creo. Hombre, en cierto sentido, hacer un corto sí que es cierta escuela para un cineasta, simplemente por el hecho de que al ser cortometraje necesita menos presupuesto, etcétera. Y si te embarcas en un proyecto que siempre es tan arriesgado, pues bueno, algo que cueste menos, que arriesgues menos, pues para un director primerizo parece más fácil, ¿no? Pero yo creo que es un género en sí mismo, y siempre lo digo, es decir, en literatura hay novelas, hay cuentos, colecciones de cuentos, y tú qué dices, ¿un novelista tiene que empezar primero escribiendo cuentos? Pues no, puede empezar primero escribiendo novelas. Yo creo que Delibes, por ejemplo, yo creo que La sombra del ciprés es alargada lo escribió antes de luego escribir cuentos, creo. Quiero decir que cada historia tiene su longitud. Puedes escribir una novela, un cuento, no tiene por qué ser nada aprendizaje de nada, ¿no? Aunque en cierto sentido sí, es verdad, ¿no? Pero es un género en sí mismo y un director puede hacer cortos y después largos y luego cortos y largos. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Que hay directores, claro, por ejemplo, Almodóvar ahora mismo, ¿no? Extrañas forma de vida, que es el último cortometraje que acaba de rodar. Y fíjate las pelis que tiene Almodóvar, y va ahora y roda un corto, ¿no? Roberto, ¿para ti qué significa el corto? Bueno, es una forma de expresión, quizá, como decía Arturo, que tiene más posibilidades de acceso para directores, no solo directores consagrados, sino evidentemente directores que están empezando y que además también es un poco, tienes la posibilidad de medirte tú a ti mismo, ¿no? Porque te estás enfrentando lógicamente con un proyecto con menos presupuesto, el productor lógicamente arriesga menos que en un largometraje, tú vas a aprender mucho de lo que ocurre en un set de rodaje con actores, con técnicos. A mí, en mi caso, me pasa un poco como a Arturo. O sea, yo he trabajado más en largometrajes que en cortometrajes, ¿no? Pero es cierto que el corto creo que es un género en sí mismo, como decía Arturo, y es un género que hay que poner más en valor, ¿no? O sea, que el presidente de la Academia en los últimos premios Goya decía bien claro que el corto es cine, y es que es así. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues parece muchas veces que es un chaval que está empezando. No, es que tenemos grandes cineastas, como acaba de decir Arturo también, Pedro Almodóvar, o incluso Amenábar, o en España Scorsese ha hecho también cortometrajes. Es decir, es una forma de expresión en la que un cineasta decide contar una historia corta, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que poner en valor, como en este caso vamos a hacer en Sorland, ¿no? Los dos tenéis productora propia, de hecho Cessna Producciones es la creadora de Sorland. Por cierto, Cessna Producciones, que forma parte de National Geographic Society. ¿Las productoras de la comunidad cada vez tienen más presencia en el exterior? Yo creo que en parte sí. O sea, en nuestro caso yo he rodado mucho fuera de España, tengo esa suerte, ¿no? Y también la decisión de querer rodar fuera de España. Mis historias son casi siempre en sitios en conflicto, olvidados, ¿no? En África, en Asia, en Afganistán, en Pakistán, en Irak, en muchos sitios. Y yo me enamoré de ese tipo de cine, ¿no? Del cine social, el cine en el que cuenta historias realmente con
conflictos olvidados o conflictos que a lo mejor no están tan en primera línea de los medios de comunicación. Y yo creo que estamos empezando a perder el miedo a externalizar nuestras producciones. Dajla, el corto de Arturo, y corrígeme, creo que ha estado en más de 200 festivales internacionales. Sí. Y no solo es que el corto esté en 200 festivales, sino que además también vas a mercados internacionales, ¿no? Donde tú vendes ese trabajo e incluso los posteriores trabajos que vendas, ¿no? Y yo creo que esta comunidad, pues evidentemente, tiene un talento, como decía al principio, excepcional. O sea, aquí en Valladolid, por ejemplo, hay como 20 directores aproximadamente, pero que con una trayectoria realmente impresionante, ¿no? Y es una ciudad de 350.000 habitantes, ¿no? De ahí, o sea, en esta ciudad tenemos la suerte de tener uno de los festivales más reconocidos a nivel internacional, no solo a nivel europeo, que es evidentemente Seminci. Y luego también tenemos una cosa, que es que en esta ciudad se ha sabido entender que, por eso le han dado el reconocimiento los Goya, ¿no? Bueno, primero el reconocimiento de la UNESCO como ciudad de cine, y luego, evidentemente, la celebración la nueva oportunidad que llega, que imagino que es buena. Claro, sí. De la celebración de los 38 premios Goya, ¿no? Que quién nos lo iba a decir, que esta ciudad tuviese la oportunidad de tener esa proyección, ¿no? Y eso es pues fruto del trabajo de mucha gente, de muchos años, y de que esta ciudad pues tiene eso, ¿no? Una trayectoria cinematográfica como muy pocas, no solo en España y en Europa, sino en el mundo, ¿no? Nos comentabas antes, Roberto, que tú habitualmente, o bueno, que has grabado mucho en el exterior, en zonas de conflicto. Vamos a ver a continuación una fotografía en la que va a aparecer, nos las ha pasado tú, va a aparecer nuestro compañero Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Faso junto a David Beriain. ¿Ha cambiado algo la seguridad en zonas de conflicto a la hora de rodar? No, yo creo que al contrario. O sea, es decir, el periodista, el reportero, se ha convertido en un enemigo más. Y un enemigo más porque, claro, es capaz de cambiar la historia, ¿no? O sea, a partir de la guerra de Vietnam, lo explicaba muy bien Enrique Meneses, los americanos se dieron cuenta de que los periodistas ponían el foco en un conflicto y la sociedad se movilizó, como así ocurrió, ¿no? Entonces decidieron que eran ellos los que les iban a decir a los periodistas cómo tenían que contar la historia, ¿no? Y en los últimos años, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, en la guerra de Ucrania prácticamente no hay imágenes de periodistas, de reporteros en el frente de guerra. Bueno, de hecho, en la Seminci este año hemos visto un documental, Mariupolis 2, que el cineasta, que era lituano, murió, claro, intentando salir de Mariúpolis. Y es un metraje que hemos podido ver gracias a su pareja, pero es lo único que hemos visto. Sí, o sea, es que realmente tenemos una oscuridad total en lo que está ocurriendo en el frente de esa guerra, ¿no? O sea, yo creo que va a resultar muy difícil saber lo que ha ocurrido allí, tanto de un bando como de otro. Es decir, porque en una guerra lo primero que se pierde es la verdad, ¿no? O sea, y en esta guerra en particular, a mí me está escociendo tremendamente no ver cómo compañeros nos cuentan lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, es muy difícil llegar al frente, muy difícil. Y luego realmente el peligro es tremendo, ¿no? Bueno, David y Roberto, el día 26 de abril va a hacer 2 años que murieron, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que evidentemente no murieron en vano, ¿no? Que su trabajo, sobre todo su forma de mirar el mundo y de estar ahí, va a seguir para que las generaciones de periodistas en el futuro les tengan como un gran referente. Seguro que sí, porque son 2 nombres relevantes. Vamos a pasar ya al turno de preguntas de nuestras tertulianas, pero antes, Arturo, ¿qué tal van los cines? Muy bien. Muy bien. Mira, ahora mismo he venido justo, hoy teníamos un preestreno nacional, porque el viernes se estrena en toda España una película que estuvo en San Sebastián, que es A los libros y a las mujeres canto, y hoy ha estado en los cines Casablanca precisamente María Elorza, su directora, haciendo un preestreno que es justo en España, es los primeros cines donde se ha visto, ¿no? esta película. Y justo ha habido un coloquio, y justo terminando el coloquio me he venido para acá corriendo, y la sala llena, y estoy muy contento, ¿no? Y todo el equipo que trabajamos en los cines, con la respuesta del público,
poniendo cine, sí, un poquito diferente también, poniendo un cine también de autor, pero también un poquito más amplio, porque no queremos convertir a los Casablanca en un gueto, sino que queremos poner cine un poquito más arriesgado, más minoritario, pero a la vez cine de calidad y de autor, pero para acoger a un público más amplio, ¿no? Y tenemos una lucha y vamos a intentarlo por todos los medios para atraer al público joven. Porque el público que va a las salas de cine, no voy a decir 50, casi de 60 para arriba, es así. Y ahora mismo el cine es que ya no es una alternativa de ocio como lo era cuando éramos jóvenes nosotros o así, ¿no? Salías por ahí, igual que ibas a tomar algo, ibas a ver una película, ibas a dar un paseo. Ahora mismo lo de ir al cine es una cosa de personas mayores. Entonces estamos haciendo un intento con iniciativas, acabamos de hacer After Cinema, que es cine más luego tomar una cerveza gratis en un bar y comentar la película, que lo están haciendo los jóvenes del equipo del cine, ellos lo organizan, ¿no? Porque es que es una lucha, porque necesitamos que la generación de las personas que van a ver al cine se renueve. Las porque si no, en 20 años se acabó. Hasta por un lado imagino que es una salida, punto. Pero habrán hecho también daño. Hasta cierto punto, porque antes de que aparecieran las plataformas, esta tendencia ya era muy evidente. Y ahora se ha acentuado más, claro, ¿no? Con la pandemia también pues, las plataformas se dispararon, muchas de las personas que habitualmente iban al cine dejaron de hacerlo por miedo, ahora se está recuperando, ¿no? El cine es el sector, incluso más que el teatro, que peor ha resistido con la pandemia. Ahora mismo todavía estamos con el 50% de antes de la pandemia, y antes de la pandemia ya había dejado ya en los últimos años la gente de ir al cine, ¿no? Entonces yo creo que bueno, estamos luchando por recuperarlo, pero estamos muy contentos porque el público está respondiendo. El público yo creo que se ha dado cuenta de que hemos hecho un esfuerzo al abrir el cine y entonces está respondiendo, está diciendo, venimos al cine porque nos encanta venir, ver las películas y además porque queremos que los cines sigan abiertos. Y estamos muy contentos, Merece la pena, entonces. Merece la pena arriesgarse, sí. Ana, tu turno. Buenas noches, enhorabuena Arturo por tu valentía y por tu osadía. Decías, Enrique, que el corto es un género que tiene una gran proyección por lo que hablábamos de los jóvenes, por el consumo hoy en día de los jóvenes, principalmente a través de las plataformas, porque el cine es para los de 60 y para los padres con niños. Eso es lo que puedes encontrar en el cine hoy en día. Pero me da la sensación de que todavía falta cultura del corto en las salas de cine. Sí. Queda mucho recorrido por hacer todavía en ese sentido. Totalmente. O sea, en Francia, por ejemplo, antes de una proyección de una película, de un largometraje, hay un corto siempre. En España no hemos conseguido hacer eso, no hay... ¿Pero por qué no quieren las salas? ¿Por qué no quieren los directores? ¿Por qué no hay oferta suficiente? Bueno, Arturo estará dispuesto. Me acuerdo que cuando... antiguamente, recordáis que había el nodo, ¿no? Sí, antes de las películas. Sí. Entonces, esa obligatoriedad del nodo se cambió por poner un cortometraje, ¿no? Pero llegó un momento en que eso dejó de ser obligatorio, ¿no? Dejó de ser obligatorio porque también había mucha picaresca, es decir, llegaba alguien con una cámara, rodaba un libro de arte y decía un cortometraje sobre Goya, cosas así, ¿no? Entonces el público se cansaba, el público entraba y se salía a echar un cigarro y luego entraba cuando la película está el corto, pues espero que acabe el corto. Entonces, claro, todo eso generó que al final acabara esa obligatoriedad, ¿no? Y sí es cierto que estaría muy bien poner un corto delante de la película, y yo hasta ahora siempre lo estaba diciendo. ¿Qué ocurre? Que en las salas de cine, excepto en algunos casos excepcionales, las películas muchas veces son muy largas. Y si quieres poner 3 sesiones, como metas un corto de 15 minutos, la última sesión se te va a las 10 y pico, que ya no va nadie al cine. O si no, la tienes que empezar a las 4, 4 y media, que tampoco va nadie. Pero claro, si tú quieres empezar el cine a las 5 o 5 y media en verano y terminar la última sesión a las 9 y poner 3 sesiones, ¿cómo metes un corto? Si hay películas que duran 2 horas y pico, es que vas... Casi estás echando a la gente para que entren los siguientes, casi entre una película y otra. Y entonces es que no hay tiempo para meter ni siquiera un corto de 15 minutos, ¿no? Es muy difícil, y de eso me di cuenta ahora, realmente, ¿no? Carmen. Pues yo creo que a eso también puede ayudar a obligarnos a reconocer que es un corto, el programa que vais a poner en marcha, que yo, por cuestiones profesionales, conocí en un momento, en un tiempo anterior de su próxima emisión, y realmente ante la oferta de programas que hacen las productoras de cara a las televisiones, esta fue una oferta que me sorprendió. O sea, conocer el cine
desde dentro, además desde lo que es el ABC, que es el corto. Además, según vi en la información que se daba previa a este programa, íbamos a conocer, pues eso, quiénes erais los directores, los que estabais trabajando en la organización de ese corto, los profesionales. Y en ese sentido, Roberto, yo te quería preguntar realmente a la industria del cine, sobre todo de cara a sus profesionales, aquí en nuestra tierra, en Castilla y León, ¿qué le falta? Yo hace unos días estuve trabajando en un documental, eso que decíamos de que Castilla y León, Valladolid, atrae a un director de cine, José Antonio Romero, que bueno, es de La Rioja, pero está terminando aquí parte del documental que ha empezado en otras ciudades españolas porque le gusta el escenario de Valladolid. Y con los chicos que estaban trabajando, los cámaras, los sonidos... Carmen, la pregunta que se nos va el tiempo. La productora, todos estos chicos jóvenes decían: ostras, si es que no tenemos trabajo, o sea, que venían todos de Madrid, todos eran de aquí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí pasan muchas cosas. Es decir, pasan primero que, evidentemente, yo creo que no ha habido una política de continuidad de apoyo real, en este caso, al mundo del cine, pero de una forma extensa. No tenemos, es cierto que hemos recuperado las ayudas al cine, tanto al largometraje como al cortometraje, después de unos años que desaparecieron, pero realmente no hay un plan estratégico de decir, bueno, vamos a hacerlo real, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llamar la atención a los responsables de las instituciones, ¿no? Que este programa, Sorland, que pertenece a su vez a una iniciativa que se llama Comunidad TV, debería de tener una continuidad, no este programa, sino los programas de televisión, ¿no? Ese apoyo institucional. Y como eso pasa en el mundo del cortometraje y del largometraje, ¿no? Es decir, sí hay unas ayudas, pero no hay unas ayudas como otras comunidades, sobre todo las comunidades que tienen lengua como por ejemplo Galicia, Cataluña, País Vasco y tal, que ahí todo cambia, ¿no? Y quizás no, a lo mejor nosotros mismos los cineastas no hemos sabido explicar esa necesidad, ¿no? Es decir, a ver, yo no paro de decir una cosa, y es: el cine es el arte de nuestro tiempo, y lo que se cuenta en el cine va a prevalecer, ¿no? Y además tiene la capacidad de llegar a las nuevas generaciones de una forma muy rápida, ¿no? O sea, si tú cuentas una historia, evidentemente, en un formato audiovisual como es el cine, la posibilidad de difusión y de llegar a mucho público es enorme, ¿no? Entonces, voy a hacer un poco de autocrítica y decir que a lo mejor quizás los cineastas no somos capaces de transmitir esa necesidad de que el cine es el arte de nuestro tiempo, ¿no? Yo venía escuchando, según venía al programa, y me corto, una emisora en Spotify, una emisora de música española, y decía: qué bien lo ha hecho la industria musical española y qué mal lo estamos haciendo la industria cinematográfica española, porque este año lo hemos visto, ha habido una cosecha, o estos últimos años, de películas impresionantes. O sea, la lucha por el Goya ha sido tremenda, ¿no? O sea, y se han quedado muchas películas sin conseguir Goyas y están a un nivel que realmente yo no he visto en... Es que ha sido... O sea, Asbestas, Modelo 77, Cinco Lobitos, no sé, bueno, tantas y tantas películas que están ahí y que evidentemente, bueno, pues solo puede llegar una, ¿no? Y eso quizá los cineastas, la industria cinematográfica española no ha sabido todavía conectar con el público, ¿no? O sea, cada vez sí es cierto que porque se van produciendo más películas, mejores películas, ¿no? Pero no llegamos a dar ese salto como ha hecho la industria musical española en los últimos años. Maite, pregunta rápida, respuesta rápida luego. Prometo rápido. En la línea que decías de conectar con el público, de que el corto servía para atraer a los jóvenes con el lenguaje acostumbrado, sobre todo en las nuevas plataformas. Claro, y también incentivar gente joven en los cines. El corto tiene como competencia el videoclip, TikTok. ¿Cómo planteáis captar la atención con esos lenguajes que son la cultura de nuestro tiempo, pero no justo la cultura de los cineastas? Pero precisamente quizá a lo mejor ese es el valor, ¿no? Es decir, que esas redes sociales, TikTok, Instagram, tal, pues yo creo que en el futuro van a tener una necesidad de compartir historias, porque además es que los cortos tienen una factura
realmente de muchísima calidad en muchos casos. Pero yo hablo del lenguaje audiovisual, plano rápido, Sí, movimiento. Sí, pero a ver, hay cortos de 15 minutos, hay cortos de 5 minutos y hay cortos de 3 minutos. Esos cortos pueden tener cabida perfectamente en estas redes sociales, ¿no? Y también en los cines, yo me gustaría añadir que aunque lo de meter un corto delante de un largometraje es complicado, se pueden hacer sesiones de cortos. Nosotros este viernes vamos a tener una sesión de cortos, cine y libros, ¿no? Aprovechando que es el Día del Libro ahora. Y tienen siempre bastante éxito. Entonces, hacer sesiones de 5 cortos, por ejemplo, llenas la sala y das una oportunidad a los cortometrajistas no solo de poder ver su corto en televisión, en redes, sino en las propias salas de cine, ¿no? Esa es otra alternativa también. Bueno, Arturo, Roberto, ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Cuestión de Prioridades. Y mañana tenemos una cita a las 10:35. Se estrena Sorland. No nos lo podemos perder, ¿no? No lo vamos a perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias.